Hola a todos, estamos acá en CICE Rebels. Un gran saludo para todos los oyentes en esta hora. Tenemos a un gran invitado con nosotros, Fernando Chuquillanqui. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. No, a ti, muy bien. Muchas gracias por compartirnos tu tiempo. Y acá con mi compañero Daniel vamos a hacer una pequeña entrevista. Daniel. ¿Qué tal? Muy buenas. Saludos a todos los oyentes también, y también nuevamente saludos a nuestro compañero y invitado especial Fernando Chuquillanqui, ¿verdad? Nada que ver, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en esta oportunidad vamos a iniciar entonces con las preguntas a nuestro invitado especial. La primera pregunta va así, dice: ¿quiénes son y dónde está tu audiencia? ¿Quiénes son? Bueno, en verdad nosotros empezamos ProGamer, que es el podcast de videojuegos de RPP, como un proyecto de la empresa prácticamente, ¿no? O sea, yo me sumé a ellos mucho tiempo después, casi, o sea, ya son 5 temporadas, yo entré en la tercera prácticamente, y se buscaba hacer pues una alternativa para los jóvenes y no tan jóvenes que disfrutan de los videojuegos, ¿no? Que viven, que tienen este hobby como parte de su vida, y sinceramente llegar al podcast me permitió conocer a mucha gente que como yo comparte este fanatismo, ¿no? Y creo que respondiendo a tu pregunta va por ahí, ¿no? O sea que el podcast, en general los podcasts, ¿no? Buscan cubrir un nicho en específico, ¿no? O sea, y nuestro podcast está enfocado pues a las personas que disfrutan de los videojuegos, ¿no? Claro, Fernando. Ahora, tus clientes realmente sabemos que ellos disfrutan los juegos que son gamers, ¿no? En realidad disfrutan lo que están escuchando del podcast. Bueno, el feedback que siempre ha sido, bueno, nunca, no te diré que nunca han habido críticas o personas que nos dicen, pues, ¿no? De que quisieran escuchar otro tipo de noticias o de juegos, o que nos falta probar tal o cual título, ¿no? Pero en líneas generales sí ha habido un feedback bastante bueno. Siempre hay gente que busca sumar, ¿no? Que cuando hacemos convocatorias de preguntas están ahí, siempre ¿no? haciendo sus preguntas, sus interrogantes o comentarios en general, ¿no? Que suman para hacer los programas, ¿no? Que en general es eso, ¿no? O sea, cuando uno hace algún tema en especial y no solamente queremos hablar nosotros, sino también a darle voz a nuestros lectores, a nuestros seguidores, y con las preguntas vemos ahí que hay pues bastante gente detrás que está, ¿no? Interesada en seguir escuchándonos, ¿no? Que es lo importante. Está bien, muy buena información. Por su opinión, ¿tienes clientes realmente que están escuchando este podcast? Sí, o sea, tenemos cifra, o sea, no tenemos una data específica, pero sí estamos constantemente monitoreados que tenemos audiencia, no solamente en el player de RPP, ¿no? Que es la web donde estamos alojados, sino también en Spotify, por ejemplo, ¿no? Que ahí también se sube el podcast, y bueno, ahí hay data acerca de la gente que nos escucha, ¿no? Así que en líneas generales tenemos la certeza de que, bueno, estamos siempre cada programa al menos es oído, ¿no? por un grupo de personas. Realmente es muy interesante lo que nos cuenta Fernando. Y ahora me gustaría saber qué es lo que está apasionado en este maravilloso mundo del podcast, ¿no? ¿Qué es lo que te ha impulsado a continuar acá en esto? Mira, yo sinceramente empecé como periodista, o sea, soy periodista, pero, o sea, yo me he dedicado más que nada a la redacción, ¿no? Yo soy periodista de web, ¿no? He trabajado en periódicos y ahora estoy en RPP, pero en la sección web, ¿no? Nunca me he desempeñado
hablando. Nunca me he considerado una persona que me desenvuelva bien en ese ámbito, ¿no? O sea, me parece muy respetable los conductores de algún programa en específico. Pero los podcasts me han permitido a mí desarrollarme en esto porque, como dije al inicio, ¿no? O sea, creo que los podcasts son algo, un medio para que existan producciones enfocadas al gusto de un sector en específico, ¿no? O sea, hay podcasts culinarios, hay podcasts de temas políticos, hay podcasts, bueno, también hay podcasts digamos de líneas generales, pero que lo que más abunda son los podcasts que están enfocados a temas en particular, ¿no? Y como te digo, hablar de videojuegos se me hace muy sencillo porque yo soy un aficionado a esto desde niño, ¿no? Entonces manejo el tema, entonces me desenvuelvo muy bien. Entonces cuando se presenta algún tema, alguna noticia, o se tiene que hacer algún recordatorio o efemérides de algo, inmediatamente pues todo lo que yo tengo detrás de todo mi conocimiento de una persona que está jugando pues más de 20 años, entonces aflora en el podcast, ¿no? Entonces creo que eso es lo que me ha permitido descubrir este mundo en el cual puedes desenvolverte en lo que te apasiona, ¿no? En lo que te gusta, y compartirlo con la gente, ¿no? Y el público, y hay un público detrás que también está buscando escuchar eso porque es algo que ellos también les apasiona, ¿no? Claro, sí, te entiendo. Esa ha sido tu fuente de inspiración. Exacto. Está bien. Me dio ganas de escuchar esos podcasts ya. ¿Puedes crear constantemente un contenido para el podcast? Sí, es que para hacer un podcast te nutres del día a día, ¿no? O sea, de la información que hay día a día, y la industria de los videojuegos actualmente pues es una de las más cambiantes y en constante evolución. O sea, es una industria que mueve millones de dólares alrededor del mundo. O sea, hacer un videojuego triple A, como se dicen, ¿no? Los videojuegos más grandes tienen un presupuesto mucho mayor que incluso que una película de Hollywood. Entonces con eso te das cuenta de que hay mucho tema por hablar, hay constantemente noticias, entrevistas, videojuegos que van saliendo. Entonces siempre hay temas de conversación en los podcasts, ¿no? Y incluso cuando hay una semana baja de noticias en las cuales no ha habido mucho movimiento o muchos lanzamientos, se puede pues hacer un especial de algún tema en particular del relativo a la industria de los videojuegos, ¿no? O sea, no sé, el mejor videojuego que has jugado en tu vida, cuál es la consola de videojuegos que más te ha gustado, cuál fue la primera que compraste en general, o sea, algún tema en particular, y siempre hay un tema de conversación. Entonces creo que eso nos permite a nosotros, este tema al menos es muy rico en cuestión de poder conversar, y salen muchos temas que cada semana nos permiten grabar y tener pues bastante contenido, ¿no? Obviamente que cada podcast tiene que ser pautado para que haya un orden, ¿no? No vamos a improvisar y salir de la nada y decir ya grabamos a las 5 y hacemos lo que salga. No, siempre hay una pauta, siempre hay que seguir pues unos lineamientos para que el programa salga bien, ¿no? Claro, Fran, entonces para ti, ahora ya que sabes mucho del tema, ya no es tan difícil que te vayas a un punto relevante del contenido que vas a proyectar en ese momento, ¿no? Bueno, generalmente, o sea, yo pienso de que tú tienes que saber, o sea, por más que sepas de algo, siempre tienes que estar informado, ¿no? O sea, yo tampoco no creo que sería creo yo irresponsable con la audiencia y conmigo mismo como profesional, ¿no? O sea, llegar a hacer un programa sin haber leído siquiera las noticias del tema de la semana, digamos, ¿no? Creo que ahí hay uno que todo profesional, creo, periodista en este caso, o sea, tiene que llegar preparado para algún programa, para alguna entrevista, si tienes que hacer un producto, tienes que obviamente venir con conocimiento previo, ¿no? Entonces, por más que yo te diga que yo tengo 20 años jugando,
no quiere decir pues que yo llegue al programa que vamos a grabar esta semana sin haber leído nada, ¿no? Sin haber estado informado. Creo que ahí sí, eso es básico, ¿no? Para poder tener de qué hablar en el programa. La siguiente pregunta sería, ¿por qué elegiste hacer podcast? Bueno, en verdad, no es algo que elegí, sino es algo a lo cual me invitaron a hacer. O sea, yo como te conté, o sea, yo he estado haciendo mi desarrollo profesional ha sido siempre en la redacción. Eso siempre ya como desde que empecé. Y cuando empezó este boom de los podcasts en el mundo, no solo acá, sino en el mundo, pues, hay podcasts en todas partes. Y yo era oyente de podcasts, o sea, me gustaba escuchar podcasts de distintas fuentes, ya sea de podcasts de algún medio en particular o también podcasts independientes. Y bueno, justo llegó la oportunidad a través de un amigo que es podcaster y tiene pues un podcast de videojuegos acá en Perú que se llama Parallax, que es Enrique Junior Martínez, que él tiene una web con podcast que ya tiene muchos años acá, es uno de los pioneros acá en Perú haciendo podcast. Y precisamente él lo conocí en el medio haciendo prensa de videojuegos, porque ambos cubríamos noticias del tema, y me invitó un día al programa, y así empecé. O sea, como invitado a un programa, congeniamos mucho, hicimos unos cuantos programas más, y de ahí me invitó a ser parte de su staff, ¿no? Y así empecé. Y lo de ProGamer, que ya fue muchos años después, eso fue precisamente porque como yo trabajaba ahí en la web de RPP, hubo la iniciativa de hacer este podcast. Ya tenía un equipo con el cual empezaron, y como vieron que yo ya manejaba el tema, y bueno, tenía también este podcast en el que participaba, me invitaron a también ser parte del equipo, pues, ¿no? De ProGamer, ¿no? Así que así fue. O sea, no es algo que lo haya buscado yo, ¿no? Sino yo empecé como un oyente de podcast, y por azares del destino terminé siendo podcaster también. Enganchó con eso. Claro. Bueno, Fernando, sabemos que el mundo gamer es algo que solamente la generación de adolescente o generación puber se dedica a jugar, ¿no? Mayoritariamente, ¿no? Bueno, en mi generación, que ya tengo mi edad, también soy fanático de los juegos, ¿no? Pero normalmente tu público referido para tu podcast es a la juventud de ahora, o es para todo el público. Mira, sinceramente, yo tengo 39 años, o sea, tampoco, yo soy de una generación ya más veterana, digamos, y sinceramente mi generación empezó jugando cuando tenía pues 7, 8 años, en los fines de los 80s, y siguen jugando hasta ahora. O sea, quiere decir que, o sea, y de hecho hay estudios que avalan eso, que el gamer no deja de serlo, sino todo lo contrario. O sea, crece la afición con él, y de hecho mucha cantidad de fanáticos de los videojuegos pues son mayores de 40. Entonces, ¿por qué? Porque los videojuegos empezaron precisamente pues en los años 80, y muchos de los que empezaron jugando, que iban a los pinball, ¿no? A las cabinas para jugar en estas máquinas arcades, ¿no? Que ya las generaciones posteriores ya nunca no llegaron a ver, o miraban eso como una reliquia del pasado. O sea, esa gente de los 80s creció y sigue hasta ahora jugando, ¿no? Y de hecho los videojuegos también son es un hobby que no es un hobby barato, ¿no? Entonces, obviamente, para dedicarte y jugar y estar con todos los últimos gadgets, los últimos juegos, las últimas consolas, o si eres jugador de PC, tener la PC con las últimas tarjetas de video y demás, necesitas pues inversión, o sea, una fuerte cantidad de dinero. Entonces, por ende, pues tiene que ser personas que ya pues pueden ejercer su trabajo, poder tener un ingreso y poder dedicar parte de su presupuesto a ello, ¿no? Entonces, por eso yo creo que
decir que los videojuegos son para niños, para adolescentes, y es algo muy relativo, o sea, y creo que es parte de un estereotipo que se creó pues precisamente en los años 80, cuando los papás ya mayores, o sea, veían, compraban esto para los niños y se quedó con eso, ¿no? Muchos de ellos se quedaron con esa idea de que los videojuegos son para niños, ¿no? Como también otros estereotipos que hay, que, ¿no? Que los videojuegos son solo para hombres o para varones, ¿no? Que las niñas no juegan videojuegos o las mujeres no juegan videojuegos, o sea, son estereotipos que lamentablemente deberíamos extirpar, ¿no? Porque en verdad hay mucha gente, muchas niñas, muchas mujeres que juegan y lo hacen muy bien, así que yo pienso de que eso ya con los años se irá pues perdiendo, porque obviamente pues las generaciones que empezaron a jugar los videojuegos y crecieron con ellos, obviamente pues van a seguir siéndolo y van a heredar ese fanatismo a sus hijos, y así va a crecer esto, ¿no? Entonces, por eso creo que yo respondiendo después de todo este preámbulo, respondiendo a tu pregunta, o sea, pienso que mi público es en verdad general, o sea, Pro Gamer, o sea, obviamente está enfocado a un público que disfruta, un público hardcore, que juega, que está constantemente informado de los videojuegos, que quiere saber las opiniones de los últimos lanzamientos, pero también está abierto para público que no es necesariamente está con esa información, sino que también ha crecido con los videojuegos y ahorita pues está poniéndose al día, digamos, con lanzamientos nuevos, y quiere saber, ¿no? qué es lo que está ahorita de moda, ¿no? Entonces, no necesariamente te diría que mi público es solamente joven, ¿no? También hay mayores y también público en general, ¿no? Así que es muy variado eso. Como que se está rompiendo ese tabú, ¿no? Sí, yo definitivamente, yo te lo digo, o sea, la mayoría de mis amigos de mi edad, de mi promoción, o sea, mantienen la afición, y obviamente vemos, pues yo veo gente incluso mayor que yo que juega, que tiene blogs, que se dedica a hablar de esto. Entonces te da a entender, pues, ¿no? De que ya eso de decir que los videojuegos son para niños ya quedó hace mucho tiempo descartado. Como quien dice algunos, gamer forever. Así es. Claro. Discúlpame, Fernando. ¿Y cuánto tiempo ya llevas haciendo podcasts? Unos 8 años más o menos. Como te dije, como te conté lo de Parallax, más o menos 8 años. Pro Gamer un par de años, ¿no? Así que ya tengo algunos años haciendo Después ya casi una década ya. Sí, así es, casi una década haciendo podcast. Vaya. Bien, Fernando, ¿cuáles son los requisitos para empezar a realizar un podcast? Ya que acá nosotros los estudiantes de repente nos animamos, como también yo me estoy sintiendo muy interesado también en hacer podcast. Por dos. Así es, no, siempre me parece muy bienvenido esa idea, ¿no? De que más gente que se quiera sumar, que les interese, ¿no? Y mi recomendación primera es que sean constantes, o sea, que eso creo que lo básico, o sea, porque yo he visto en todos estos años, he visto muchos proyectos que empiezan así con bastantes ímpetus, y a las 2-3 semanas o 2-3 programas ya empiezan a caer, o sea, empiezan a desencantarse, o en todo caso los ánimos decaen y empiezan pues a desaparecer, ¿no? Entonces creo que lo importante, creo que lo básico es ser constante, ¿no? O sea, así pienses que al inicio no te escucha nadie, es un proceso, pues obviamente a mí también, o sea, mi primer programa nadie me escuchaba, y es más, yo me escucho en mi primer programa y digo, pucha, que poco se desenvuelve, ¿no? O sea, yo también soy muy crítico de mí mismo, ¿no? Yo también me escucho y digo, pucha, acá debí haber dicho otra cosa, debí haber hablado de otra manera, pero son cosas que pues uno va poco a poco dándose cuenta, ¿no? Pero creo que mi recomendación para los que recién empiezan y que desean empezar en esto es eso, ¿no? Es ser constantes, y si les gusta y les apasiona eso, invertir poco a poco, o sea, por comprarse pues un micro, ¿no? Para que puedan hacer los programas, hacerlo con un poco más de profesionalismo, ¿no? Digamos, ¿no? Y van a ver que esa constancia, esa inversión de tiempo se ve reflejada siempre, porque
en este mundo del podcast, siempre hay mucha gente que está buscando escuchar cosas nuevas. Entonces, y si eres constante y tienes un producto que se diferencia del resto, definitivamente vas a encontrar ahí tu nicho y tu público. Está bien, está bien. Se puede decir entonces que todo este tiempo que has invertido y toda esa experiencia que has adquirido te impulsó, ¿no? Que todo esa, como que hice una autocrítica, y se puede decir entonces prácticamente que eres ya un máster en podcast, ¿no? Bueno, yo no me considero así, o sea, yo sé del tema, obviamente, porque he estado en cientos de programas ya a estas alturas, pero no creo, yo creo que siempre se aprende, o sea, siempre estás en constante aprendizaje. Escuchar a otros podcasts me ayuda mucho también a ver cómo me puedo desenvolver mejor, cómo puedo hacer mejor las cosas. O sea, yo mismo he aprendido mucho a cambiar mi manera de ser. Antes era muy acartonado, muy formal, o sea, y mis amigos me decían, pues, hey, ese es podcast, no estás haciendo el noticiero de las 10 de la noche, ¿no? O sea, entonces, ellos mismos, o sea, me hacían el feedback y yo poco a poco me iba soltando, como se dice, ¿no? Entonces, y yo pienso de que igual, o sea, yo también ahora me escucho el programa último que hice y dije, esto no debía haber dicho, ¿por qué dije así? ¿No? Entonces, creo que el aprendizaje es siempre, si por más que tengas 10 programas o 200, o sea, siempre tienes que estar apuntando a aprender, a conocer las herramientas de cómo comunicarte más, y como te dije, ¿no? Algo básico, ¿no? Siempre estar informado para poder, si no estás informado no puedes hablar, no puedes opinar de algo, no puedes comentar algo, porque si no tienes la información, pues no habría manera en la cual te desarrollas, ¿no? Creo que eso es lo básico. Claro. Sí, es verdad. Pero cuéntanos, Fernando, antes de dedicarte a estos proyectos del podcast, nos comentaste que sí eres un periodista profesional y comenzaste así haciendo reportajes, noticias, y desenvolviste acá en el podcast, ¿o a qué te dedicabas antes? Claro, sí, yo era periodista, soy periodista actualmente, incluso comparto mi trabajo de podcast con mi trabajo en la web de RPP. O sea, en la web de RPP yo redacto las noticias de diversos temas de actualidad, internacionales, política, locales. O sea, ese es mi trabajo principal, ¿no? O sea, lo comparto con el tema de los podcasts. E igual, antes, como te conté, o sea, yo trabajaba en otros medios, otros periódicos de acá, locales, cuando estoy trabajando, ¿no? Yo empecé como practicante en Diario Trome, de ahí pasé a Perú 21, ¿no? Estuve ahí en varios años hasta que ya pues hubo la oportunidad de entrar a RPP, ¿no? Así que o sea, siempre he trabajado en lo que es periodismo online. Entonces creo que ese trabajar en web me permitió desenvolverme pues fácilmente, entrar fácilmente a lo que es el tema de podcast, ¿no? Porque podcast está muy de la mano con el online. Entonces está ahí, pues fue prácticamente una transición más fácil que alguien que haya estado trabajando en otro tipo de prensa, pues, ¿no? Claro, comprendo. Algunos chicos a veces les preguntan, ¿no? Y a veces tienen miedo de iniciar un podcast. O sea, ellos mismos, ¿no? Que tienen su propio programa, tienen podcast, qué sé yo. ¿Usted tiene algún consejo para aquellos que aún están dudando y tienen temores todavía? Bueno, que se animen, o sea, creo que eso es lo principal, o sea, vencer ese temor de no hacerlo. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no le veo, o sea, algo negativo. O sea, creo que yo lo principal que tienen que tener es perder ese miedo, como les digo, o sea, a veces dar estos pasos abren muchas puertas. Entonces, a veces no hacer algo puede ser pues el hecho de que no llegues a tener otras oportunidades, ¿no? Creo que eso es lo que yo lamentaría mucho, ¿no? De que por temor a hacer algo que cierres tú una puerta que al final te puede abrir otras, ¿no? Por ejemplo, como ejemplo particular, o sea, hacer podcast a mí, que al menos con la gente de Parallax, como les conté en mi primer podcast,
nos abrió muchas puertas a conocer a periodistas del extranjero, nos permitió viajar a Estados Unidos, por ejemplo, para poder cubrir el E3, que es la feria de videojuegos más grande del mundo. Nos permitió algo muy, muy querido que compartimos con los chicos, es Telefónica del Perú, Fundación Telefónica, ¿no? Que es una rama cultural de la empresa española. Nos brindó la sede de la avenida Arequipa que ellos tienen para poder hacer conversatorios en vivo y con gente, con público, y fue un éxito. Y varias veces, hemos hecho como hicimos unas 10 presentaciones antes de la pandemia, que ya pues debido a ella tuvimos que parar eso, ¿no? Pero ojalá volvamos pronto a tener estas experiencias. Entonces, como les digo, o sea, si no me hubiera animado yo a hacer podcast, o sea, todo esto no lo hubiera vivido, ¿no? Entonces, creo que esa es mi recomendación, ¿no? Que se animen, que lo hagan, porque creo que, o sea, es lo mejor, y además les sirve como carta de presentación. O sea, alumnos, ustedes pueden presentar su podcast como parte de su currículum para decir cuando se presenten a algún trabajo como prensa. Entonces les puede servir muchísimo, ¿no? Así que no dejen de hacerlo si tienen ese deseo. Claro, los miedos tienen que romperse. Definitivamente. Es muy gratificante lo que nos estás enseñando por el momento, ya que nosotros estamos comenzando con todos estos nuevos retos, ¿no? De salir a conocer nuestros miedos y nuestras virtudes ahora, ¿no? Ya que nosotros, por ahora, los profesores nos enseñan, todos pasamos por esto, pero afuera en la cancha se sabe lo que se enfrenta, ¿verdad? ¿No? Igual, muchas gracias, Fernando, por compartirnos tu experiencia, tu tiempo y tu motivación. No, nada que ver. Gracias a ustedes por la invitación y estoy ahí a su disposición cuando necesiten. Más bien quisiera decirle una última pregunta, ya porque sé que algunos chicos que de nuestro salón lo van a escuchar. Para aquellos que están ahí sentados en las clases virtuales que van a escuchar esta entrevista, ¿qué les dirías a aquellos jóvenes que están por iniciar este podcast? Solamente algo breve, ¿no? Como máster. Nada, no soy máster de nada. No, nada, sinceramente a todos los chicos que escuchan el programa, en verdad que muchas gracias por habernos escuchado antes que nada y considerarme a mí para el programa. Y nada, yo les digo sinceramente, si están dedicándose a esto, esfuércense un montón, o sea, porque esta profesión que están estudiando es muy, muy rica y en verdad les abre un abanico de muchas opciones para distintos ámbitos de desarrollo laboral. Así que aprovechenlo, denle para adelante con mucho esfuerzo. Y bueno, si quieren hacer podcast, yo que sé un poquito más de esto nada más, les puedo servir siempre de algún consejo, nada más. Así que gracias nuevamente por la invitación y estamos escuchándonos. Gracias a ti, Fernando. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, estimado Fernando Guillanqui. Este ha sido un invitado especial aquí en el programa CICE Rebels. Adelante, Carlos. Sí, igualmente, chicos, ha sido una entrevista muy gratificante, esplendorosa. Hemos aprendido mucho el día de hoy y nada, igualmente muchas gracias a Fernando. Sabemos que nos depara un futuro por delante, así que hay que seguir con pie firme y 100% punch. Acá en CICE Rebels. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Bendiciones. Ya, muchas gracias a ustedes. Cuídense, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Y gracias también a cada uno de ustedes, mis compañeros que nos están escuchando en Radio Oriente. Claro, bendiciones. Gracias.